¿Alguna vez te has preguntado cómo sobrevivimos los niños nacidos entre 1965 y 1980? También conocidos como Generación X. Vivimos cosas que hoy serían ilegales. En este video exploraremos 15 peligros cotidianos de la Generación X que hoy en día harían que cualquier padre entre en pánico. Desde juguetes mortales hasta hábitos que rozaban lo suicida. Descubrirás por qué somos la generación más resistente o la más afortunada. Número 1. La antena de TV. Ver la televisión en los 70 y 80 era casi un deporte extremo, especialmente cuando los niños se convertían en acróbatas improvisados. Imagina a tu padre dando instrucciones desde el sofá mientras tú intentabas ajustar la antena en el tejado, buscando algo más que nieve en la pantalla. ¿Por qué los niños hacían de técnicos de altura? Porque si querías ver tu programa favorito, alguien tenía que subir a la antena. No hablamos de antenas modernas, sino de estructuras metálicas, con puntas afiladas y bordes peligrosos, que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Lo más curioso es que, tras todo ese esfuerzo, a veces solo lograbas ver el precio justo con menos interferencia. Arriesgarse por ver a alguien ganar una lavadora era lo común para la generación X. Hoy ver a un niño en el tejado ajustando la antena sería motivo de llamada a servicios sociales. Pero en esos tiempos era solo otro sábado en familia. Número 2. Actividades al aire libre. Beber agua en pleno verano podría sentirse como un deporte extremo. El calor abrasador te dejaba buscando refugio, y la manguera del jardín era la única salvación. Pero a menudo el primer chorro estaba más caliente que las brasas de una barbacoa. Y si no tenías suerte, podrías encontrar inquilinos temporales que hacían de la manguera su hogar. El verdadero reto venía con el Slip and Slide, el tobogán de jardín que convertía tu espacio en una pista de aterrizaje para accidentes. Huesos rotos y dientes astillados eran trofeos comunes en este juego. ¿Quién necesitaba parques acuáticos cuando tenías esta trampa mortal en casa? Y por supuesto, los aspersores, esos rociadores metálicos giratorios que parecían sacados de una película de terror. Un paso en falso y tus pies rápidamente aprendían la lección de la física del movimiento circular. Para la generación X, cada juego estaba lleno de adrenalina y sorpresas, convirtiendo la diversión en una verdadera aventura. Número 3. Protección solar. El sol de esta época era un reto extremo, sin instrucciones y con consecuencias. En la época del bronceado sin límites, el protector solar era un lujo innecesario, y las quemaduras medallas de honor. Usar SPF 4 era lo máximo, como intentar apagar un incendio con un vaporizador. El ritual era claro, exponerse al sol hasta quedar rojo como un tomate, y luego presumir de color saludable mientras la piel se pelaba como serpiente. El truco secreto de las chicas era el aceite de coco, que usaban como si fueran pollos en el asador. El aroma a coco aún evoca recuerdos. El resultado era un bronceado que hoy aterraría a cualquier dermatólogo. Al final del día, el gran juego era comparar las quemaduras como un mapa de geografía en la piel. La generación X se jactaba de sus logros solares, sin saber que su piel pagaría las consecuencias. Número 4. Nuestros padres. En los años 70 y 80, los padres adoptaban una filosofía de supervisión mínima. Imagina lanzarte desde un árbol con una capa hecha de bolsas de basura mientras tu padre fuma un cigarrillo observando sin intervenir. La regla era clara. Si no hay sangre, no hay problema. Los padres de entonces firmaban un pacto de no intervención con el peligro. Si te hacías daño, la respuesta era directa. Un rápido vistazo, un levántate, y vuelta al juego. Las tiritas eran para los débiles, y los raspones medallas de honor. Los botiquines no existían. Solo tenías tierra para frotar en las heridas. El control parental era abstracto, con el famoso grito de guerra recordándote de regresar antes de que encendieran el alumbrado público. Nos enviaban a aventuras peligrosas con un pase VIP para un parque temático lleno de riesgos y emoción. Para nosotros, la infancia era todo un desafío sin la supervisión constante de hoy. Número 5. Bicicletas. Las bicicletas de esta generación eran una mezcla de libertad y peligro. Para un niño, recorrer kilómetros sin que los padres supieran dónde estabas era tener acceso a una aventura sin límites. Pero lo emocionante llegaba cuando decidíamos agregar un toque de adrenalina con rampas caseras hechas de madera y ladrillos. La seguridad no existía en nuestro vocabulario. Cada salto era una apuesta arriesgada. Y si hubieras visto un gráfico de lesiones por bicicletas en estos años, parecería el crecimiento de una empresa exitosa.
Sin embargo, hoy esos números han disminuido, gracias a algo tan simple como la conciencia sobre la seguridad. Sin GPS ni localizadores, nuestra infancia era una constante montaña rusa de adrenalina, con una gran probabilidad de terminar en el hospital. Pero de alguna manera, sobrevivimos a nuestras bicicletas y a todas las locuras que hacíamos. Número 6. Cigarrillos. En el pasado, el humo era una parte más del hogar, y los niños éramos expertos en marcas de cigarrillos. Imagina a tu padre fumando en el sofá, y tu madre encendiendo uno en la cocina, mientras tú, con una nota escrita a mano, corrías a la tienda a comprar un cartón para ellos. El vendedor ni siquiera se inmutaba. El humo de segunda mano estaba en todas partes, en casa, en el coche y hasta en los restaurantes. Vivíamos como en una película noir, pero sin el misterio, solo con el constante olor a cenicero. Los ceniceros llenos eran una visión común, como si fueran un juego de encuentra el tesoro. Y los viajes en coche con ventanas cerradas y papá fumando nos hacían absorber nicotina como una esponja. La exposición constante al humo era tan normal que apenas pensábamos en el daño que causaba. Número 7. Inseguridad en el coche. Los viajes familiares en coche eran una auténtica aventura. El cinturón de seguridad era opcional y el asiento trasero era como un parque de diversiones en movimiento. Imagina estar de pie en el asiento delantero, usando el salpicadero como barra de equilibrista, con el brazo de papá como único sistema de protección. Los viajes largos se convertían en fiestas de pijamas móviles, con los niños rebotando de un lado a otro. Antes de 1968, los coches no tenían que llevar cinturones de seguridad, y aunque se hicieron obligatorios, usarlos era una sugerencia hasta mediados de los 80. La seguridad era un extra, como las cortinillas para el sol. En los 80, las lesiones infantiles en accidentes de coche eran más comunes, ya que no existían las sillas especiales de hoy. Los niños viajaban sin más protección que la suerte, como maletas en el maletero. Número 8. Fuegos artificiales. El verano era un terreno de juego peligroso para la generación X, donde la pirotecnia era un pasatiempo común. Con 10 años, era normal tener petardos en una mano y un encendedor en la otra. Los cohetes no solo se veían, se lanzaban por el vecindario, convirtiendo las calles en una zona de guerra improvisada. Lo más arriesgado era tener petardos en cualquier objeto, desde buzones hasta juguetes. Todo era susceptible de una explosión. La verdadera emoción llegaba cuando alguien tenía acceso a los grandes, esos cohetes que hacían temblar las ventanas del vecindario, como minimisiles de pura adrenalina. Sin embargo, la diversión no venía sin riesgos. Los accidentes con pirotecnia eran casi tan comunes como las raspaduras de rodilla, y cada verano, las salas de emergencia se llenaban de niños buscando atención. La temporada de fuegos artificiales, aunque llena de emoción, también era sinónimo de peligros que hoy parecerían impensables. Número 9. Transporte de madera. En los 80 los coches familiares se convertían en camiones improvisados para proyectos de bricolaje. Si tu padre decidía remodelar la casa pero no tenía una camioneta, la solución era transformar el sedán en un vehículo de mudanza. Imagina estar asomado por la ventanilla, sosteniendo tablas de madera que sobresalían del techo, mientras tu padre conducía con la carga asegurada solo por un par de cuerdas elásticas y algo de voluntad. La seguridad era una idea lejana. Todo dependía de tus pequeños brazos de superhéroe. La emoción llegaba cuando tu padre tenía que frenar de golpe. En ese momento eras el protagonista de una película de acción, luchando contra la inercia mientras mantenías las tablas en su lugar. El simple acto de llevar madera en el coche se convertía en una prueba de resistencia física, de esas que solo el bricolaje extremo podía ofrecer. Así eran los fines de semana, con un toque de aventura y mucha adrenalina. Número 10. Dardos de césped y clackers. La infancia de esta generación estuvo llena de juguetes que fácilmente podrían haber sido armas ninjas. La diversión venía con un seguro médico incluido. Empezando con los dardos de césped. Lanzábamos proyectiles con puntas afiladas, esperando que no aterrizaran en la cabeza de un hermano. Los clackers, 2 bolas de plástico duro unidas por una cuerda, eran una amenaza para los nudillos y las lámparas. Las anillas de las latas nos mantenían horas creando cadenas, arriesgándonos a cortes y tétanos sin pensarlo. Era un curso improvisado de joyería, sin supervisión, pero con bastante peligro. A pesar de todo, nuestros padres lo veían como algo inofensivo. ¿Quién necesitaba precauciones con un set de herramientas caseras y una buena dosis de aventura? Número 11. Lucha de cometas. Volar cometas era una experiencia llena de adrenalina.
donde los niños convirtieron el cielo en un campo de batalla y las cometas en auténticas armas. Imagina esto, tú y tus amigos en el parque, cada uno con su cometa equipada con cuchillas, listas para cortar la cuerda del oponente. Era como un duelo de espadachines, pero a gran altura, y el objetivo era claro, derribar la cometa contraria. Cuando lo lograbas, ver la cuerda cortada y la cometa escapar era como ganar el campeonato del barrio. Lo más peligroso llegaba cuando las cometas caían al suelo. Recuperarlas era todo un reto, ya que un simple error podía terminar con un buen corte o una caída dolorosa, como si hubiéramos tenido un enfrentamiento con un cortacésped. Pero a pesar del riesgo, la emoción siempre estaba presente. La seguridad no importaba cuando la diversión era tan intensa. Número 12. Jacks. Caminar descalzo por la sala era un reto para la generación X, especialmente al jugar con jacks. Mientras lanzabas la pelota y recogías esas pequeñas estrellas metálicas, un descuido podía dejarte una sorpresa dolorosa al levantarte. El verdadero peligro estaba en las alfombras de pelo largo, donde cada paso era como un campo de minas, un mal movimiento y terminabas saltando a la pata coja, maldiciendo el dolor. Si los jacks caían en el camino de la aspiradora, el caos comenzaba. El sonido era como aspirar tuercas, creando una sinfonía de caos que sacudía a toda la familia. Adiós aspiradora. Hola matraca improvisada. Hoy los padres se quejan de los legos, pero caminar sobre un campo de jacks era otro nivel de dolor. Estos pequeños juguetes, inofensivos a simple vista, causaban más daño que las piezas danesas. Los jacks eran un desafío, recordándonos que incluso los juegos más simples venían con su propio riesgo. Número 13. Pistolas de aire comprimido. Tu vecindario se convertía en un campo de batalla, con pistolas de aire comprimido como equipo esencial, rifles disparando constantemente, y arbustos que se transformaban en escondites de francotiradores. ¿Protección ocular? Los párpados eran el único escudo contra las bolas metálicas voladoras. Las guerras de BBs eran comunes, aunque con claros riesgos. Cada impacto era una medalla de honor. Y perder un ojo, un trofeo. Hoy eso sería impensable, pero en ese entonces era parte del juego. Las bolas metálicas, esparcidas por todos lados, representaban un peligro para los que caminaban descalzos o jugaban. El vecindario se llenaba de munición, causando un desastre para el cortacésped, pero esas provisiones de guerra eran perfectas para futuras batallas. Los niños no solo jugaban a ser soldados, sino que transformaban cada rincón en un escenario de combate, sin preocuparse por los riesgos que hoy parecerían demasiado altos. Número 14. Pedales de bicicleta. Pedaleando por el vecindario, el pie resbala y el pedal gira como una motosierra, listo para convertir tu pantorrilla en un rallador de queso humano. Si llevabas pantalones cortos, era como invitar a un tatuaje improvisado en las piernas. El verdadero desafío llegaba cuando la cadena se salía. Intentando arreglarla como un mecánico del Tour de Francia, los dedos se acercaban peligrosamente a esa trampa dentada. Era un juego de ruleta rusa, apostando tus dedos. Lo más sorprendente es que muchos niños se lanzaban a arreglarla por sí mismos, como si estuvieran inmunes al peligro. Las bicicletas eran un campo minado, donde cada pedaleo escondía un potencial accidente. Las caídas, los raspones y las heridas eran parte del proceso. Pero, ¿quién podía resistirse a la libertad que ofrecían? Cada salida en bicicleta era una mezcla de adrenalina y riesgo, donde sobrevivir a las cicatrices era una medalla de honor. Número 15. Tumbonas multiposición. Relajarse en una tumbona multiposición era un desafío propio. Ajustar la silla para encontrar la posición perfecta de bronceado solía ser una trampa de aluminio. Un clic inesperado y te encontrabas atrapado como un sándwich humano, con dedos pellizcados o pelo atrapado. Cada movimiento podía convertirte en un nudo humano, luchando por liberarte en un espectáculo de contorsionismo improvisado. Las tumbonas eran rompecabezas con vida propia, donde cualquier intento de levantarte rápidamente podía dejarte en una posición imposible de deshacer. Lo peor llegaba cuando las marcas dejadas en la piel se convertían en mapas topográficos vivientes. Un bronceado a rayas era el resultado, como si hubieras dormido sobre una parrilla. Esas marcas eran un recordatorio de haber pasado demasiado tiempo en una silla incómoda, pero también una medalla de honor del verano. Así, queridos sobrevivientes de la generación X, llegamos al final de nuestro recorrido por los peligros olvidados.
Crecer entre el 65 y 80 nos convirtió en héroes de nuestra época. Hoy los expertos dicen que un poco de riesgo es clave para desarrollar confianza y habilidades sociales. ¿Recuerdas esas tardes jugando con la manguera del jardín o bajando toboganes de agua peligrosos? Y andar en bicicleta sin casco. Todo un desafío que hoy haría desmayar a cualquier padre. Cuéntanos si recuerdas otro peligro de la generación X. No olvides suscribirte. Y nos vemos en el próximo video.